esta hora, en esta oportunidad. Estoy predicando temas especiales y entonces buscando siempre la guía de Dios. No es fácil, hermanos, pero bueno, nosotros veníamos de mirar dos temas, o un tema que hayamos visto acerca de la vida natural y la vida espiritual, dado que habíamos visto cómo el Señor nos había precisamente hecho de dos materiales, o pudiéramos decir de dos ingredientes, uno material, uno espiritual, y eso quiere decir que entonces nosotros, hermanos, debemos vivir de esa manera. Somos terrenales, del polvo de la tierra, por eso nosotros debemos vivir y necesitamos la tierra para vivir, pero también somos hechos del soplo de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y por eso necesitamos, en ese caso necesitamos entonces la vida espiritual, y lamentablemente la gente no tiene en cuenta eso, y habíamos visto la necesidad, la importancia. En vista de eso, pues yo quiero continuar con esa misma parte de la vida espiritual y quiero tocar el tema del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, dado que necesitamos, hermanos, crecer en esa vida espiritual que Dios nos ha dado. Y otra vez, ese tema lo voy a sacar en dos cultos, por 8 días también. Hoy voy a hablar acerca de la necesidad del crecimiento espiritual y luego estaremos mirando los medios para ese crecimiento espiritual. Y lo hago, hermanos, porque estamos apenas para iniciar en los estudios que Dios nos quiere dar para este nuevo año, tanto por Zoom o virtual, como sea mejor virtual, lunes y jueves, abierto a todos. Ya con los lunes ya conformé un grupo, hermanos, y espero que con este mensaje se animen otros. El jueves lo dejo abierto y tan pronto con los que se conecten este jueves formamos el grupo para estar mirando, hermanos, esos temas. Además, vamos a comenzar con el libro del pastor Paul Washer, número 4, para que aquel que no le gusta venir a las 9 lo pueda hacer. Es decir, estos dos mensajes tienen que ver con la necesidad de que crezcamos espiritualmente, mi amado hermano. Pues yo pensaba algo esta mañana y era lo siguiente. En el crecimiento espiritual que vamos a hablar, obviamente, es para creyentes. Y la idea es que cuando una persona es regenerada, comience a crecer espiritualmente, se vaya por ese camino. Y ese crecimiento, hermano, no tiene fondo. Porque el crecimiento tiene que ver con el conocimiento, como lo vamos a ver dentro de 8 días, pero no hay un fondo. Como alguien dijo, es como la profundidad del mar, esto es insondable. Así que nadie puede decir aquí que ya llegó, ni puede darse, entre comillas, el lujo de perder la oportunidad de poder crecer donde quiera que se le presente. El problema es que tenemos, no sé si dos situaciones que aún son bíblicas, que pareciera que algunos están ahí. Yo sé que usted no, pero quiero hablar de esa manera. Uno, y ahora con todo eso que pasó, que ha pasado con las muertes prematuras, hay personas, y yo lo he leído por las redes sociales en estos días, tomando el ladrón en la cruz, que Dios le da la oportunidad a las personas hasta el último momento para que se arrepientan y que algunos, aún cayendo en un avión, en esos segundos puedan arrepentirse. Pues yo quiero decirle, hermanos, que sí. Porque al fin y al cabo, si Dios determinó salvar a una persona, puede arrepentirse en el último momento, pero lo que quiero decirle con esto, aunque creo que es así, esa es la excepción, esa no es la regla. Esa es la excepción a la norma. Y el único texto que tenemos es el ladrón en la cruz. No sabemos más, no sabemos si ya conocía el Evangelio, no sabemos. Sabemos que aún en las últimas 2 horas él todavía con el otro estaba discutiendo
frente a Jesús y lo acusaban. Pero en la última hora, Dios cambió el corazón de ese ladrón y él pudo confesar y fue salvo. Y el Señor le dice: y estarás conmigo en el paraíso. Si ese caso se da, hermano, tú y yo no lo sabemos, pero eso es algo excepcional. Esa no es la norma. La norma es predicar el Evangelio, que la gente se arrepienta en el tiempo que Dios lo permite y puedan crecer espiritualmente. Pero tenemos el otro lado. Y es personas que recibieron el Evangelio. Para mí esto es lo más cruel. Y que no crecieron, pero se quedaron ahí. Ojo lo que voy a decir: son salvos, pero vivieron toda la vida como impíos. Usted me dice: pero ¿cómo, pastor, me va a decir eso? Bueno, yo le pongo un ejemplo tan siquiera en la Biblia, que lo estamos leyendo ahora, y es Lot. ¿Va a creer? Lot vivió un impío, pero luego estaba al lado de Abraham. Hasta Abraham le dice: sepárese de mí, no podemos estar juntos. Y lo fue acomodando la tienda hasta que terminó viviendo en una ciudad sodomita. De alguna manera, como que él estaba con esa gente. Y cuando uno lee, varias veces aparece que si Lot fue salvo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, el Señor lo iba a pelar ahí. Pero si él fue salvo, fue por la intercesión de Abraham, y porque Dios, cuando lo salva, dice: y lo sacó y lo rescató por Abraham. Es decir, de alguna manera la vida espiritual de Abraham influyó en este familiar, y digamos que al final lo salvó. Para mí, Lot es uno que pasó por la ley del arrastre, no tiene obra, no tiene nada, llegó pelado. ¿Usted por qué me dice que lo salvó? Porque Hebreos dice, y Pedro, y hablan del justo Lot. Así que la Biblia me habla. Y otra vez, eso es la excepción a la regla. Eso no es normal. No es normal que una persona se salve en el último momento. Sin embargo, tú y yo no lo sabemos. Para mí no es normal, y yo diría que no. Pero tengo un testimonio del ladrón en la cruz. Pero no es normal. No es normal que una persona sea salva y viva toda la vida como un impío. No es normal. Y si llega a pasar, es excepción a la regla. Pero tú y yo, como creyentes y conocedores de la palabra, perdónenme, pero no debemos darnos, entre comillas, ese lujo. Por eso, la necesidad de crecer espiritualmente es vital para nosotros. Algunos punticos tengo hoy. Es necesario crecer espiritualmente debido a nuestra vida pasada y a la nueva que ha iniciado. Nosotros todos tenemos una vida pasada y se nos presenta ahora una vida nueva. Y ese es lo primero que puedo ver, por qué necesitamos crecer espiritualmente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, muy conocido: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, no dice en una iglesia, no dice en una religión, no dice ni siquiera en una doctrina. Nosotros defendemos doctrina, defendemos la Iglesia Bautista Reformada, defendemos a los reformados y todo, pero el hecho de pertenecer y estar ahí, eso no nos da la salvación. Es si alguno está en Cristo. Ahora, si ese está en Cristo, nueva criatura es nueva criatura. Y luego dice: las cosas viejas pasaron, porque nueva criatura, pero luego dice: he aquí, todas son hechas nuevas, todas. La vida de esa persona comienza a ser nueva. Pero cuando dice que comienza a ser hecha nueva, usted no crea que eso es de la noche a la mañana, que ya el Señor aquí te cambió y ahora eres nueva persona. No, así no es. En la práctica y en la Biblia podemos ver que hay un proceso de crecimiento espiritual, un proceso de santificación, un proceso de amoldarnos a la vida cristiana como Dios la determinó. La Nueva Traducción Viviente de ese mismo pasaje dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. Y vuelvo y digo, aunque lo dije, pero para mí, un 99.9% de las personas que dicen que son cristianas, pero viven
como el mundo, para mí no son cristianos, no son regenerados. Aunque otra vez, y me aterra que esté lo en la Escritura, como una excepción a la regla. Y bueno, me aterra y no me aterra porque ya la Biblia dice en Corintios que a muchos sus obras se le pasará por el fuego, se le quemarán, y dice que él escapará como por fuego. Será salvo como por fuego, es decir, no tuvo nada de vida espiritual, no se le va a mostrar santidad, no hay algo que él haya hecho aquí como para Dios decir, usted fue creyente acá y caminó y tiene un récord acá. No, pelado. Y es triste. La Nueva Versión Internacional del mismo pasaje dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Otra vez, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Yo quería encontrar varias versiones, a ver si encontraba de que dijera que lo viejo está pasando, ahora está comenzando lo nuevo, pero siempre dice que ya pasó, ya pasó, ya pasó. Aunque en otro pasaje vamos a ver que no es así. Una versión más popular, Dios habla hoy, dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. El creyente, el Hijo de Dios, nosotros somos cristianos. Claramente la Biblia dice que veníamos de una condición, pero ahora somos otra condición. No dice que somos la misma. Y esto me lleva a otro punto, que es cierto que somos nuevas criaturas, pero debemos abandonar la vida vieja. Aunque dice que lo viejo ya pasó, ahí en Corintios encontramos en otros pasajes que claramente nos dice que el creyente tiene la responsabilidad de abandonar la vida vieja, la vida antigua o la vida pasada. Que no podemos nosotros seguir repitiendo lo mismo que a Dios no le agradaba. Y es porque eso hace parte del crecimiento. Porque muchos no pueden crecer o no podemos crecer más allá espiritualmente, porque todavía estamos aferrados a nuestra vida antigua. Y el problema es que no podemos pretender una vida nueva en Cristo si todavía estamos aferrados a la antigua. Colosenses 3, 5 al 14. Yo tengo textos hoy muy largos, pero por eso no lo voy a leer todo, sino que voy a ir verso a verso. Es muy importante que usted vaya allá entonces. Colosenses 3, 5. Mire lo que dice. Es la continuación de lo que veíamos hace 8 días, de poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque arriba está Cristo. Y luego en el 5 dice, en ese contexto: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Este es un imperativo, es decir, esto es un mandamiento, esto es un mandato: haced morir. Y como que Dios le dice a cada creyente. Sí, porque a veces tomamos el mensaje: no, si el Señor lo dice a la iglesia. Sí, pero yo soy la iglesia. Entonces mejor a cada creyente me lo está diciendo a mí, y se lo está diciendo a usted en esta mañana, y a los que me están viendo por este Facebook Live y por YouTube. Lo está diciendo, es su responsabilidad hacer morir a ti. Y ya sabemos cómo, en otro texto que dice que por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. A mí me toca hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿Pero qué será? Bueno, ahí viene la lista. Entonces vamos a mirar hasta dónde nosotros tenemos esto: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todavía nos gusta ver cosas pornográficas. Ustedes, los que están pasando, a veces yo soy inclinado. Uno comienza a mirar y comienza a hacerle al celular así, 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 comienzan a aparecer cositas. Entonces muchas veces usted está tentado y pum, abre. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y sale corriendo, pero ya cayó. ¿Qué cosas hay en nosotros que son de la tierra, terrenales, que dice aquí, hay que hacer morir eso? Y le está hablando a los creyentes. Es decir, aunque somos nuevas criaturas, como ya lo vimos, y aunque dice que lo viejo ya pasó, debería haber pasado, pero parece que no, porque aquí está diciendo
que eso todavía ha quedado en mí y yo debo hacerlo morir. No es la responsabilidad del pastor, el pastor solo puede traer una palabra, pero es su responsabilidad hacer morir eso. Es mi responsabilidad hacer morir eso. Pero note lo que dice el 6, si no lo hago morir, y eso está en mí todavía. Avaricia, que es idolatría. Aquí tiene que ver con pecados sexuales y el pecado sexual termina siendo una idolatría. ¿Sabe por qué el pecado sexual es una idolatría? Porque Dios me puso a mí para que desarrollara sexo sano con mi esposa. Pero cuando yo pienso con otra persona, ¿qué es lo que me está llevando a tener relación con otro? ¿Por qué yo deseo tener relación con otra persona? ¿Por qué yo quiero ver pornografía? ¿Por qué quiero alimentarme sexualmente de otras imágenes que no es mi matrimonio, que no es mi esposa? Eso es idolatría, porque quiere decir que yo me estoy amando a mí, amo mis apetitos y me estoy satisfaciendo. Escuchamos un pastor que decía, si usted se satisface fuera de su esposa, usted ya pecó. Es decir, la satisfacción mía en el área sexual debería ser solo de mi esposa. Si alguien más a mí viene a intentar satisfacerme, o yo me satisfago, así sea con una mirada o con un pensamiento, hermano, ya eso es idolatría. Me estoy amando a mí mismo. Y luego dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que practican estas cosas, no nosotros, que la Biblia nos llama hijos de obediencia. Por eso el sexo debe ser en el matrimonio. Y si alguien llega a la iglesia y no se ha casado, debe hacerlo rápido, legalizar eso. No sé, yo solo escuché que este hombre que murió, este cantante joven que murió, no era casado. Luego dice el verso 7, en las cuales, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Hermano, nosotros venimos de ahí, pero dice en otro tiempo. Si la Biblia dice que yo viví ahí en otro tiempo, ¿por qué no es normal que un creyente en la nueva creación, criatura, esté viviendo ahí? No es normal. Porque dice que vivimos en otro tiempo pasado. Pero ahora, dejad otra vez. Allá arriba nos estaba diciendo hacer morir, ahora nos dice dejad. Y va a poner otra lista por si usted creía. Haced morir lo terrenal en vosotros, pero será solo eso, no hay más. Que son cosas terrenales que van a impedir mi crecimiento espiritual, como lo vamos a ver ahora. Pero ahora dejad también, a pesar de lo de atrás que debe dejar, debe hacer morir, ahora también dejad en vosotros todas estas cosas. Y ahí viene la mención. Ira, ay Padre, ¿cuántos hay? Nos iramos acá todavía. Hay que dejarla, hacerla morir. Esto es pasado, esto es de una vieja pasada. ¿Ve? Hay que dejar la ira, el enojo, la malicia. ¿Cuánta malicia todavía hay? La blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, esa mentirilla piadosilla, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermano, ayer hablaba con mi hija, la mayor. ¿Sabe qué es deshonesto? Yo a ella le hablaba de algo, pero deshonesto es que, y le voy a poner un ejemplo porque eso pasa en el gobierno, en la administración del gobierno pasa eso, y lamentablemente yo conocí también que en muchas administraciones económicas de las iglesias pasa eso. Yo sé que por aquí no me ven, por eso lo puedo decir, pero mi hija mayor decía, porque a mí me pasó eso en una iglesia, pero ella me decía que hace poco el pastor donde ella va tuvo que enviar a una persona que revisara la economía para no alargarle mucho. 5 cabezas cayeron porque manejaban. Ellos estaba el tesorero, estaban los que recogían, estaban los que administraban las finanzas de esa iglesia. Y yo no sé cuánto, pero pongan un 40 o 50% se echaban al bolsillo.
cristianos. Yo lo viví en una iglesia. Sí, Toñito, allá en la Unión. Yo lo viví. Entraban 800.000 pesos en ese tiempo, 700. A los 6 meses que llegué, cuando intervinimos, llamamos a cuenta al tesorero que nos registrara, nos salió con un poco de cosas raras. Lo pusimos en disciplina a esa tesorera y al mes comenzaron a entrar 2 millones, 2 millones y medio. La gente no es honesta. Y yo le decía, y allá, sí, en San Bosco, sí señor, yo vengo de allá. Y lo tengo que decir, porque todo se maneja igual en muchas iglesias. Estoy hablando de que eso es ser deshonesto. Pero yo me di cuenta de un señor que estaba allí, ya murió, pero era el anciano principal, ya sabe quién es. Y él tenía una ferretería. Padre santo, me estoy metiendo ya muy profundo. Lo cierto es esto, que se hizo un trabajo en la iglesia, y yo no sé por qué a mí me tocó salir a recibir, y recibí como 10 bultos de cemento que venían, y me entregaron, firme aquí, y yo firmé ahí, porque no estaba el pastor titular, y me tocó firmar, recibimos todos, pagó, Cuando yo miro ahí, nunca se me olvida, bulto de cemento, 3.500, más acarreo, 700, algo así. Firmé ya, o sea que pagué como a 350 en esa época, no recuerdo. Bueno, lo cierto es que pagué los 10 bultos de cemento. Después llamo a mi papá que trabajaba en construcción y le digo, ¿cómo está el bulto de cemento? Me dice, a 2.700. Y me lo traen gratis a la obra, no me cobran. Pero allá lo trajeron a 3.500 a la iglesia y cobraron 700 por el acarreo. Eso a mí me indignó y voy donde el pastor titular y le digo, ¿qué está pasando aquí, hermano? Es que yo sigo fregado desde atrás, por eso no me quería. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Encárguese usted de la parte espiritual y deje que ellos administren lo material. Yo le dije, sí, y en esta iglesia así. Pero él eso fue lo que me dijo, no me dijo más. Deshonesto es que usted le den 3.000 pesos y eso valga 2.700 y usted diga que costó 3.000 o 3.200, 3.500. Y eso está lleno en las iglesias. Eso es deshonestidad. No, vivimos tranquilo, eso no es vida espiritual. Ay, ¿por qué me metí ahí? Por eso. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No solo de vuestra boca, y eso es deshonestidad porque está uno mintiendo. Hermano, yo llevo una contabilidad, tanto de acá como los hermanos de Tuluá, ahora con los de Zarzal lo unimos. Y si alguien quiere, vaya, mire, y llevo, todo está en el computador y todo. Usted puede ir a mirar todo un año y usted tiene por lo menos grabado lo que usted dio aquí, y ahí está el nombre suyo, la fecha y cuál te entregó y todo, y cómo salió y todo está ahí, hermano. Primero, porque quiero hacerlo conmigo mismo, y segundo, porque tengo a Dios. Pues la Biblia dice que nosotros debemos ser transparentes, dijo el apóstol Pablo, para que nadie nos censure. Pero sigue diciendo, versículo 9, no mintáis los unos a los otros. La mentira hace parte de la vieja vida, habiendo despojado al viejo hombre con sus hechos. Note, hay un despojo del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Hay un nuevo hombre, nos despojamos y nos revestimos. Pero ahora mire lo que dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora entendemos, ese nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso se llama crecimiento espiritual. Yo estoy definiendo solamente crecimiento espiritual, ya después, Rocha, miraremos los medios para crecer. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora, vestidos pues como escogidos de Dios. La nueva vida en Cristo se llama así, escogidos de Dios. Contrastando lo anterior, dice, santos y amados. ¿Qué más? De entrañable misericordia. Aquí donde debemos crecer. Crecimiento espiritual es crecer en esto. De benignidad, vestidos de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Siempre que pienso negarle el perdón a alguien,
yo tengo que ir a la cruz. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A alguien le cuesta perdonar, es que me hizo tanto daño. Bueno, Cristo te perdonó lo que tú no podías. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, note, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Pero vamos a mirar otro pasaje que acaba de leer ahora Germán. Efesios 4, 17 al 32. Efesios 4, 17. Es otra manera de mirarlo ahora, el crecimiento espiritual, como es de necesario. Mire lo que dice, y esto es paralelo a lo que hemos visto ahora, así que voy un poco más rápido. Esto pues digo y requiero en el Señor. La palabra requiero es diligente, es importante, es urgente. Haga todo eso, pero yo requiero de esto, es decir, es lo más apremiante que hay que hacer. Así que Pablo dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los otros gentiles, aquí están hablando de gentiles que vendrán convertidos, gentiles que tenían un nuevo corazón, una nueva vida, creyentes, pero ya no debían andar igual que los demás, en la vanidad de su mente, una mente vana. ¿Qué les pasaba con los gentiles? Teniendo el entendimiento entenebrecido. La palabra entenebrecido es oscuro, oscurecido. ¿Qué tienen los gentiles? Ajenos a la vida de Dios. ¿Y por qué lo hacen? Pues por la ignorancia que en ellos hay. El que no busca de Dios es ignorante, en él hay una ignorancia. Pero esa ignorancia es por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero mire el 20. Esto es también para los gentiles que ya no deben vivir así si estamos en Cristo. Y ahora entonces, ¿cómo vamos a vivir? Aquí está, verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, que ¿quién es el modelo para nosotros? Cristo. Dice, ustedes no aprendieron así de Cristo, o no aprendieron así a Cristo. No, hermano. Somos cristianos, como lo dije hace 8 días, porque Cristo es la vida en nosotros, porque Cristo es el modelo a seguir. Además de que es nuestro Salvador, es el modelo que debemos imitar. No habéis aprendido así a Cristo. Y luego dice, si en verdad le habéis oído, porque el problema entonces es que muchos no le han oído, y habéis sido por él enseñados. ¿Quién puede aprender de Cristo? El que le ha oído, el que ha sido enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora nota el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, tú tienes una pasada manera de vivir, yo la tengo. Entonces, en cuanto a esa pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Lo vio? ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado. Pablo aquí, inclusive amplía a Colosenses, acá ya habla un poco más hondo, porque dice, el viejo hombre está viciado. Hermano, le tengo una mala noticia. A usted no le quitaron el viejo hombre. El viejo hombre está en usted, está en mí. Cuando dice que Dios me quita el corazón de piedra y me da un corazón de carne, usted no piense que eso es ontológico. Usted no piense que es que Dios va a hacer una operación en usted. No, la operación es espiritual. Todo esto es espiritual. Cuando dice que Dios me quitó el corazón de piedra, está diciendo es que ahora tengo uno de carne, que es más, hay más sensibilidad hacia las cosas de Dios. La vida nueva en Cristo es que me habilita para ser más como Dios, como Cristo, pero eso no indica que la vida vieja se haya anulado. Por eso la Biblia dice, hay que hacer morir lo terrenal en vosotros. Los puritanos llamaban la mortificación del pecado en vosotros. El creyente tiene ahora dos naturalezas, una podrida y corrupta, y esa no se va. ¿Sabe cuándo se va? Esa lo va a matar a usted y me va a matar a mí. ¿Sabe cuándo se va? Cuando caigamos en la muerte y seamos resucitados y seamos glorificados, ahí sí se va. Es ahí donde tú y yo dejaremos de pecar, porque esa naturaleza carnal y pecaminosa está en ti. Tú vas a pecar todo el tiempo y yo voy a pecar todo el tiempo. Ojo, no estoy hablando de justificación, que eso es otra cosa. Estoy hablando de santificación. Justificación es que a pesar de esa naturaleza pecaminosa, Cristo en la cruz paga mi deuda. Es más, Él me justifica cuando yo creo que Él murió por mis pecados, perdonó mis pecados. Él me justifica cuando su vida perfecta me la imputa a mí como obra de justicia. Pues ¿por qué lo hace Él?
¿Y por qué las obras que me salvan son las obras de Cristo y no las mías? Porque las mías son corruptas, perversas. Esa es la razón de la justificación. Pero mucha gente confunde eso. Ah, no, ya me justificó, puedo vivir. ¿Qué? Usted no sabe lo que es la justificación. Porque la justificación y la santidad son dos doctrinas diferentes, pero van unidas. La una depende de la otra. Para usted ser santo necesita la justificación. A partir de ahí. Entonces ahí es donde está Pablo hablando. Vestidos del nuevo hombre, creado según... Sí, yo dije... Ah, no, perdón. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado. No, ese viejo hombre está viciado. Ahora usted entiende por qué. A mí me ha pasado. ¿Por qué los mismos deseos de hace 20 años, los cuales me derrotaron, y supuestamente ya los vencí, vuelven a aparecer en mí? Esa culebra vuelve a salir. Esa culebra no está muerta. Escucha, hermano, y eso hay que entender. El Señor inauguró, ¿cómo decir nosotros? El reino de Dios está inaugurado. Cristo está reinando, Él está inaugurado. Pero todavía vemos al mundo, a Satanás y a los impíos reinando. Porque cuando venga en su reino, Él viene a establecer ahora su reino. Ahora lo inauguró. La vida cristiana es lo mismo. La nueva vida de nosotros es una inauguración. El Señor comenzó en nosotros la buena obra, como dice Filipenses 1:6, pero Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que usted llegue. Algunos pastores creen que ya llegaron y son los ungidos y por eso los besan. No, nadie ha llegado. Nadie ha llegado. Dice que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese día de Cristo implica resurrección de tu vida y mi vida, o la glorificación de mi cuerpo, y ahí sí está el completo. Antes no. Por eso dice acá, y 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Hay que renovar cada vez. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿Cómo lo creó? En la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo creó el nuevo hombre? En la justicia y santidad de la verdad. Si lo creó en la justicia, yo voy a vivir conforme a la justicia de Dios. Si lo creó en la santidad de Dios, yo debo vivir conforme a esa santidad. Y eso se llama crecimiento espiritual o progreso espiritual. Versículo 25, por lo cual, y aquí viene entonces lo que ya había dicho, pero entonces, como yo tengo una nueva creación en mí, y esa nueva creación debo llevarla a un progreso espiritual, entonces ahora viene lo otro. Como es así, entonces por lo cual desechando, vuelve a repetir lo que ya habíamos leído, pues yo voy rápido. Desechando, ¿a quién le toca desechar? A mí. A mí me toca desechar, a mí me toca tomar decisiones bajo la dirección de Dios. No es el cónyuge, porque algunos aquí están diciendo, como tú no cambias, yo tampoco. Por lo cual desechando la mentira, otra vez, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Imagínense, yo mintiéndole al que es miembro mío. Airaos otra vez, pero aquí lo pone de otra manera, no es lo que dice, airaos. Allá dice que la ira no nos controle, aquí dice airaos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos airarnos. En sí la ira no es pecado, Jesús se airó. El punto aquí es pecar. Airaos, pero no pequéis. Es decir, yo puedo airarme con tal de que no peque. Y como alguien dijo, ¿y cuándo peco? ¿Cuándo sé que yo peco? Ah, bueno, ¿qué hace con la ira? Eso es el pecado. Después, ya se airó, pero ¿qué va a hacer con eso? Ahí ya viene el pecado. Y luego dice, si se airó está bien, pero entonces no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni de ahí lugar al diablo. Esto es fuerte. Cuando dice que yo puedo airarme, pero no se ponga el sol, resuelve ese conflicto ya. Tiene el día para resolverlo. Y si fue a mediodía, tiene la tarde. Y si fue ya a la tardecita, a las 6, a las 5, tiene una hora. Así es. Si se airó en la mañana, tiene más tiempo para arreglarlo. Pero si fue en el último momento, no le quedas nada, le tocó es ahí. Aunque yo le recomiendo, hágalo mejor ahí. ¿Sabe por qué? Porque mira lo que sigue diciendo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. En otras palabras, cuando yo me enojo con alguien, y aquí lo hemos visto con mi familia, cuando Andrea se enoja con el papá y la mamá, porque ella se enoja, ¿sabe qué pasa? Y tiene la ira viva, se enoja con las hermanitas. Y si hubiera perro, le cascaba el perro. En serio, se enoja con todo el mundo. Y si uno manda y le dice algo, está así. Pero a la hora o a las 2 horas, está como si nada.
Ya, se le pasó. Estoy poniendo el ejemplo para decir, en esa hora que se enojó, ojo, le dio lugar al diablo. Y si pasa más 2 horas y 3 horas y todo el día, pero algunos llevan una semana, algunos llevan años enojados con esa persona. Y entonces, el original dice, no le abra una avenida al diablo, no le abra una autopista para que Satanás camine por ahí. ¿Sabía usted que cuando yo me enojo con uno de ustedes, y si no arreglo eso rapidito, mi mente comienza a caminar, es por esto, y yo comienzo a acordar, claro, con razón aquello, lo otro, y comienza, hermano, y Satanás me ayude, y una avenida le abro así, ya después, ¿quién va a resolver eso? Y eso de mi parte, y la parte del otro, ¿qué? Peor. Por eso, hermanos, cada vez que nos enojemos, listo, aquí está. Yo no voy a pecar y no le voy a dar lugar a Satanás para que se meta conmigo en eso. Esto lo hacen los cristianos, ¿no? Un creyente. ¿Dónde voy? Ah, ya. 28. El que hurtaba. No, aquí no hay ninguno. Pero no hurte más y por si acaso. Si no trabaje, parece que los que roban no trabajan, entonces lo mandan a trabajar. Haciendo con sus manos lo que es bueno, pero ¿para qué? Para que tengan que compartir con el que padece necesidad. Ay, el Señor aquí mandó a trabajar a las personas para que le comparta al que necesita. Bueno aplicar eso, ¿no? No, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál debe salir? Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es decir, tus palabras y mis palabras edifican. Entonces debemos usar que sea edificar, a fin de dar gracia a los oyentes. Y algo más, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Pareciera que toda esta conducta termina contristando al Espíritu Santo. Por eso dice, no lo contriste, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Otra vez, quítense. Entonces, quítense, debe quitarse, esto no debe estar. De vosotros toda amargura, ay Padre, todo enojo, y ahí la palabra todo es para todo amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Quítese todo eso. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. En esos 2 pasajes que acabamos de leer, y el tiempo se me está yendo, es sencillo. El crecimiento espiritual es supremamente importante, porque usted pensó que crecer espiritual era, a ver, ¿cuánto oro más? ¿Cuánto leo más la palabra? Ya, tranquilo, pastor, que ya tengo mi plan de lectura para este año. Tranquilo, voy a estar en todos los estudios. Yo le estoy diciendo eso. Aquí no hemos hablado de eso, aquí estamos hablando de carácter, de conducta cristiana. Eso es crecimiento espiritual. Obviamente tiene que ver cuánto vamos a conocer, y eso lo vamos a ver dentro de 8 días, porque ese conocimiento nos va a ayudar a esto. Pero aquí está hablando de una vida práctica. Es decir, hermano, ¿por qué no nos evaluamos hoy y miramos a la luz de esta palabra cómo vivimos el año anterior? ¿Cómo comenzamos este ya? ¿Y qué vamos a hacer? Porque si lo vamos a repetir, perdimos el año. Y voy a volver a predicar entonces Apocalipsis. A repetir la lección entonces, nos va a tocar volver a repetir. Pero yo no quiero repetir, yo quiero que sigamos avanzando. Por eso este tema es muy importante del crecer espiritualmente. Es necesario, hermanos, entonces el crecimiento espiritual, porque ya no somos carnales, sino espirituales. Y eso es muy importante. El crecimiento espiritual se identifica por el evidente crecimiento del fruto del Espíritu en la vida del creyente. Ahora, bien interesante, ahora Pablo cómo lo pone. Note ahora, vamos a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, vamos a mirar ahora cómo el apóstol Pablo lo plantea de otra manera. Mire cómo lo pone ahora. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y entonces uno dice, ¿pero qué está pasando acá? Es que muchas personas creen que son espirituales y que la carne ya no tiene poder en ellos. Pero Pablo está diciendo acá, mira, la iglesia debe, el creyente debe procurar andar en el Espíritu. Y si él anda en el Espíritu, como consecuencia, no va a satisfacer los deseos de la carne. Pero ¿por qué muchos de nosotros todavía tendemos a satisfacer los deseos de nuestra carne? Sencillo, porque no andamos en el Espíritu. Porque miren lo que dice el 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu,
y el del espíritu es contra la carne. Y ahora note, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Usted sí ve lo que hay ahí, usted sí ve el conflicto que hay ahora, y ese conflicto es interno. Y no es que hay dos perros negros allá, perdón, un perro negro y un perro blanco como nos enseñaron, uno era el diablo y otro era el Espíritu Santo, no. Aquí está hablando de una vida espiritual y está hablando de una vida carnal. La vida carnal es como viven los carnales sin Cristo, pero que como todavía nuestro viejo hombre quedó habituado al pecado, se refiere a eso. Pero lo que está diciendo Pablo acá es muy sencillo. El espiritual anda en el espíritu, y esa es la razón por la cual mantiene a raya los deseos de la carne. Pero si el creyente mantiene los deseos de la carne, es decir, no obedece a Dios, no camina en santidad e integridad delante de Dios, no hay crecimiento espiritual en él, es peor que Lot. Él no anda en el espíritu. Así de sencillo. Y entonces ahora Pablo nos va a mostrar 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Hermano, en otras palabras, usted no necesita regirse por la ley si está guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo va a llevar a amar la ley moral de Dios y a obedecerla. Vale, claro que más adelante vemos eso mismo, pero dice acá: y manifiestas son las obras de la carne, digámoslo de esta manera. Y cuando las obras de la carne se manifiestan, ¿cómo yo sé que no estoy creciendo espiritualmente, digámoslo de esa manera? Cuando las obras de la carne se están manifestando en mí. ¿Y cómo sé que se manifiestan? Ahí hay una lista. Creo que hay 17. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, Pablo las describió para que la miremos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, los pecados sexuales. Luego, idolatría, hechicería, enemistades, pecados de idolatría, luego pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, la lista no termina. Creo que en Romanos 1, del 30 al 32 hay como 32, me parece. Bueno, hay otra lista larga, pero esa lista no es exhaustiva. Obviamente que no, porque dice cosas semejantes a estas. Es decir, lo que es las obras de la carne, todo lo que no tiene que ver con el Espíritu, tiene que ver con Dios. Pero note lo que dice: acerca de las cuales, las semejantes y las que ya mencionó, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Note, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. ¿Quién era? El pastor Juan Manuel Vázquez nos hablaba de un pastor. Y otra vez, porque todos los pastores que están comenzando últimamente por ahí es porque los han descubierto. Y mi esposa me lo mostraba, y yo no vi el video, pero ella me demostraba algunas facetas donde el pastor Juan Manuel decía: es que no entiendo cómo un pastor, 8 años en su iglesia predicando, y una iglesia grande, pero sostenía un adulterio. ¿Cómo? El engaño. Recuerden que un pecado va enlazado con otro, y él estaba engañado, él mismo se engañaba pensando que Dios lo respaldaba, y la iglesia seguía floreciente. Ahora muchos se preguntan: ¿hablaba de parte de Satanás? Necesariamente no. Cuando él predicaba, Dios lo podía usar inclusive, y la iglesia podía ser follante y creciente. ¿Cómo es posible? Eso se llama práctica de pecado. No ceder, no caer en un pecado, porque tú no puedes eventualmente caer. Pero ¿qué pasa? Churundún. Leía Spurgeon esta mañana en una gráfica que él dijo: un creyente cuando cae en el pecado no se siente cómodo y él quiere salir rápido de ahí. Un creyente. Pero si alguien cae en el pecado y se siente cómodo y le gusta, y por eso se quedó ahí, eso se llama práctica pecaminosa. Por eso dice: los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Por eso, y con este pasaje y con muchos más, es que a mí me aterra que hayan salvos como Lot. Me aterra. Yo prefiero pensar que no. Y me aterra que haya personas salvas como el ladrón en la cruz. Yo prefiero pensar que no. Pero esa es la excepción a la regla. Porque el salvo es una nueva criatura y va a caminar conforme a la palabra de Dios. Va a vivir una vida de progreso, de santidad, de crecimiento espiritual. Él no puede ser el mismo del año anterior, no puede ser el mismo del mes pasado. Es más, esta semana ya pasó y se espera que en esta nueva crezca su vida, se identifique mucho mejor que la pasada. El creyente verdadero camina así. Es un progreso espiritual, es un beber del océano de la vida de Dios cada día. ¿Sabe? Eventualmente con mi esposa nos vemos una película, pero ya como que yo ya no quiero y prefiero más bien y me deleito más viendo un buen mensaje, un buen video que me edifica hasta los huesos. No estoy diciendo que sea malo eso, porque eso también hay un progreso y yo no voy a pedirle a usted que camine en la misma dimensión que camina otro hermano. Igual, cada uno va a dar cuenta a Dios. Y luego dice, más el fruto del Espíritu. Y ahí está el contraste. ¿Dónde está usted? ¿Cómo crezco yo? Si en mí hay un crecimiento espiritual, voy a estar boyante del Espíritu. El amor está creciendo, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todo esto estará creciendo y dice, contra tales cosas no hay ley. No hay ley, hermano, que lo obligue a hacer eso. Hermano, por eso no debemos ser legalistas. El legalismo es el que quiere decirle a usted, haga eso, para que Dios lo bendiga. Más bien, se conoce como el fruto del Espíritu. ¿Cuánto Espíritu hay en tu vida? Y veremos cuánto fruto hay. Y por lo menos hay 9 ramificaciones aquí que el apóstol Pablo mostró. Hermano, la vida cristiana no se impone, la vida cristiana no se obliga. La vida cristiana es fruto. Es tan sencillo como eso. Dios produce el querer como el hacer. A mí, mi esposa no tiene que decirme, usted es el pastor y tiene que ir a orar. Me tiene que nacer a mí. Porque tengo una relación con mi Dios. No tengo problema en ir a leer la palabra de Dios como una carga. Y que se me pasó y no la leí. ¡Qué pena! No, es que tengo un plan de lectura y no puedo fallar. ¿Por qué lo hace? Dios está produciendo en usted eso. Hermano, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, produce en nosotros eso. Déjeme decirle que estaremos a 10.000 kilómetros y mucho más de las obras de la carne. Las manifestaciones carnales en nosotros es porque el Espíritu de Dios está muy lejos. Él está ahí, yo lo sé. Estoy hablando, su manifestación en nosotros está muy lejos. Pero los que son de la carne, perdón, pero los que son de Cristo, no, te han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué hay que hacer con la carne? Está crucificada. Por eso Cristo dijo, el que no toma su cruz, el que cuando alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué es lo que le dice? Número 1, niéguese a sí mismo. No se tome en cuenta tan en serio. Número 2, tome su cruz cada día. ¿Y ahora qué? Ahora sí, sígame. Es decir, cristianismo sin negación. Ahora usted se pregunta, ¿por qué el fulano no puede? ¿Por qué? Pues no sé, no quiero ofender a nadie. Pero ¿por qué hay cristianos? No, yo por una manera no. ¿Por qué hay cristianos que se dan vacaciones? Yo me pregunto, ¿por qué algunos dejan de orar? Yo lo he hecho. Dejan de leer la palabra. Yo lo he hecho. Es tan sencillo como esto. Dios produce en ti el querer como el hacer.
Si tú dejas, Dios no lo está produciendo. Y si no lo está produciendo, tú no estás creciendo. Yo aprendí hace mucho rato de un pastor, hay sermones que le quedan, nunca se levantan. Y él me decía, el creyente ya tiene un recorrido. El creyente no puede quedarse en ese pasado, ni tampoco llega a un lugar donde se va a estancar. El creyente debe estar en un progreso todo el tiempo. La vida cristiana tiene que ser progresiva todo el tiempo. El crecimiento espiritual tiene que ser progresivo, todo el tiempo creciendo. Porque cuando uno llega y cree que ya llegó y se estanca, ahí se estanca, hermano, usted no va a seguir, usted se puede devolver. Perdió el año, sí. Ay, Señor. Esto lo leo rápido porque solamente lo leo. La responsabilidad del creyente hacer crecer la vida espiritual en él. Es la responsabilidad del creyente hacer crecer su vida espiritual en él. Segunda de Pedro 1, 3. Esto lo leo rápido, le voy a dar a esto un poquito. Segunda de Pedro 1, 3. Lo voy a leer hasta el 10. Mire lo que dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Ay, hermano. Todo nos ha sido dado. Todo lo que es espiritual nos ha sido dado. Usted no logró nada, no se la crea. Todo nos fue dado. Entonces dice, todo nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, lo veremos dentro de 8 días, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Brevemente le explico aquí esto. Cuando dice que nosotros hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, no es ontológico. Es decir, no es nada en el ser que se le añadió. En otras palabras, no es que usted y yo nos divinizaron. Como dijo, creo que fue Sproul, pastor Sproul, que lo único, yo soy solo participante de la naturaleza divina. Y la única manera de yo ser participante de la naturaleza divina es que tengo el Espíritu Santo dentro de mí. No hay nada más. Tú sigues siendo el mismo. Cuando usted fue una nueva criatura, en ti no cambió nada. En ti Dios habilitó para que ahora sí pudieras cambiar. Te habilitó, te capacitó para que pudieras cambiar. ¿Usted no ha notado que mucha gente llega? Yo los conozco, el drogadicto, qué sé yo, tanta gente que llega y se entregaron a Cristo y en un mes se leyeron la Biblia de pasta a pasta, en un mes, y su vida ya cambió. Déjenlo a ver qué pasa, en 6 meses está otra vez por ahí, me cuento repetido. Esos cambios así, yo no los creo, porque lo he vivido. Otra vez, hay una excepción a la regla siempre. Dejemos una brechita porque no nos cerremos totalmente. ¿Sí? Conozco a uno en la Biblia, el apóstol Pablo. Voy acá, por medio de las... Bueno, listo. Habiendo huido de la corrupción, note lo que dice, fuimos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, huido, tú y yo, eso debe meterse en nuestra mente. Yo huí de esa corrupción, ya huí de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me quedo neutro? No, Señor. Vosotros también, ¿no? Poniendo toda diligencia. Ojalá lo subraye ahí. A ti y a mí nos toca ahora, que estamos en la vida cristiana, poner toda diligencia. Toda diligencia. Y eso implica que va a estar conmigo en el sur los lunes y los jueves. Toda diligencia. Por esto mismo añadir, me toca a mí, le toca a usted añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento vino propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ahora note, 8, porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? ¿Y qué? Y abundan. Todo lo que ya mencionó, es para mirarlo punto por punto, yo estoy corriendo nomás acá. Si todo eso está en ustedes, dicen, y abundan, no solo que están, deben abundar. ¿Qué va a pasar? No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿no será que tenemos mucho tiempo para estar en otras cosas? ¿Estamos ociosos? Pero sigue diciendo el 9, pero el que tiene estas cosas, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta.
Y mire lo que dice ahora. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Por qué es ciego? Porque él no alcanza a dimensionar la pureza de su vida, de la obra de Cristo en la cruz que lo purificó de sus pecados. Y creo que está hablando de la justificación. Si yo entiendo, hermano, que mi pecado me llevaba al infierno y gracias a la justificación el Señor me lleva al cielo, entonces yo debo poner todo mi empeño para crecer en estas gracias. Por donde quiera que usted lo mire. Aquí está Martica, mi cuñada, que ella recién llegaba y decía, es que a mí no me gusta santidad progresiva, no entiendo por qué hablan de eso, pero ahora le gusta. Sí, porque a la iglesia le venían a enseñar a que seguía siendo pecadora todo el tiempo y que no había cambios de nada, solamente ya. Usted es justo y pare de contar, y por eso es que vive como el diablo. Pero si entendemos que es santidad progresiva, que está en la palabra de Dios, entenderemos que Dios no está satisfecho con la vida que llevo ahora espiritual, por lo tanto debo crecer. Hermano, en serio, Dios no está satisfecho con mi vida espiritual ni con la tuya. No. Si estuviera satisfecho, se lo llevaría. ¿Pero por qué está aquí todavía? Porque debe crecer espiritualmente y debe hacer la obra del Señor. Ojalá tuviéramos eso. ¿Por qué estoy yo aquí todavía? Un día más, una semana más. ¿Por qué me le da el Señor? Porque necesito crecer. Y necesito hacer la obra del Señor. No la obra mía. No las pasiones mías, la obra del Señor. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, ¿no?, de hacer firme vuestra vocación y elección, que es todo lo que ya vimos, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. Entonces, cada vez que uno encuentra por ahí una persona que cayó en pecado, que estuvo por allá siendo cristiana, no estuvo acá. 5 minutos del regalo, hermano. El crecimiento espiritual es el proceso por el cual nos conformamos a la imagen de Cristo. Porque la pregunta sería, ¿qué es crecer espiritualmente? Es sencillo, ser conformados a la imagen de Cristo, eso es. Y lo vemos en la Biblia, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es crecimiento espiritual? Conformarme a la imagen de Jesús. Pregunto, ¿ya usted llegó? No. ¿Por qué no? Pero antes de decir por qué no, otro texto parecido. 1 Corintios 15, 47 al 49. Dice, 1 Corintios 15, 47. El primer hombre es de la tierra. ¿De quién está hablando? De Adán. Terrenal. El segundo hombre, y aquí si nos dice quién es, que es el Señor. 1 Corintios 15, 47. El segundo hombre, ¿quién será el segundo hombre? Que es el Señor. Ah, es Cristo. ¿Le está comparando a Adán, primer hombre, y a Cristo, segundo hombre? Es del cielo. Ahora del 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Nosotros venimos de Adán, del primer hombre. Y como él era pecador y todo, de ahí venimos nosotros, pecadores. Me llamó una discusión que me vi ayer entre dos pastores. Había unos que decían que no, que nosotros nacemos sin el pecado original y todo eso, hablando. Entonces dice, bueno, y entonces no, los niños son inocentes hasta que pecan. Entonces le preguntaba el otro, a ver, ¿por qué mueren los niños? ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Qué dice la Biblia? Que en Adán entró la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pregunto, ¿ese niño es inocente? ¿Por qué se muere entonces? ¿Por qué se muere en el vientre de la mamá? ¿Por qué tan pronto nace y se muere? Porque nacen con una naturaleza pecadora, porque son pecadores, porque el único que puede morir es el que es pecador. Y Cristo murió no porque Él era pecador, sino porque Él cargó con tu pecado. Eso fue lo que lo llevó a la muerte, porque el pecado trae la muerte. De manera que tal en los terrenales, tal en terrenal, tal en los terrenales. Y luego dice acá, y cual el celestial, tales también los celestiales. Pues mire el 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, hermano, eso está hablando de la vida vieja. Hemos traído la imagen del terrenal y ya vimos toda la lista de pecados.
Pero luego dice, traeremos, así como hemos traído la imagen terrenal, así mismo traeremos también la imagen del celestial. Traeremos. Yo me quedé pensando, aquí puede ser dos cosas. Traeremos la imagen del celestial cuando Él venga, pero no creo que se refiera a eso. Se refiere a que en este, puede ser que sí el complete, pero se refiere que ahora estamos trayendo esa imagen del terrenal, porque para eso nos escogió, para que fuésemos como Cristo. Y no lo leo todo porque ya lo leyó Germán, pero Efesios 4 dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, crecimiento, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecimiento espiritual es llegar a ser como Cristo, a la estatura. Ahora nos preguntamos, ¿dónde voy yo? Cristo tiene una estatura. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde voy yo? ¿Dónde va la iglesia? ¿Sabía que las iglesias de Apocalipsis nos muestran que hay unas menos, otras más y otras están más cerca? Entonces nosotros como iglesia necesitamos crecer en el conocimiento, crecer espiritualmente para, hermanos, procurar ir llegando a la estatura de Cristo. ¿Cuál es la meta para este año? Ser como Cristo, hermanos. ¿Amén? Una meta tremenda. Y me termino con este, Colosenses 3, 9 al 10. Ya lo ha leído. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, pero note, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Dígame si esto no es crecimiento espiritual. Se va renovando. Conforme a la imagen del que lo creó, el nuevo hombre fue creado por Dios gracias a la obra de Cristo y a la intervención del Espíritu Santo. Dios como tal formó el nuevo hombre en nosotros, pero fue creado conforme a la imagen de Dios. Y que yo sepa, Dios es puro, Dios es santo, Dios es perfecto. Y entonces, conformarnos conforme a esa imagen es conformarnos conforme a Cristo. Pero entonces dice acá, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Mientras estemos en esta tierra, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada domingo se va renovando. Cada vez que usted hace el devocional, se va renovando. Crecimiento espiritual es eso, hermanos. No hemos llegado. Y no vamos a repetir la misma película del año pasado, mi amado hermano, por favor, ¿no? Por eso quería compartir este tema. Crecimiento espiritual. Ya le dije la necesidad. Le planteé los textos. Otro día veremos, hermano, los medios para crecer espiritualmente. Amén. Vamos a orar.